Creo que los militares siguen utilizando sus antiguas bases. No sé para qué, pero están ocultando algo, y espero no descubrirlo nunca. Durante un tiempo fui un simple agente de policía en un pueblecito tranquilo. El pueblo en sí no daba miedo en absoluto. Conocía a todo el mundo y ellos me conocían a mí. La vida era sencilla, y cuando me acercaba a los 30 tenía una casa, y aunque estaba soltero, disfrutaba de la compañía de algunos colegas y de las visitas ocasionales de amigos del colegio. Estaba contento con mi suerte en la vida. Trabajo en Corsham, en el suroeste del Reino Unido. Corsham no tiene mucho que ofrecer. Hay una nueva base militar a 1 milla o así, y eso es todo. De vez en cuando nos asignan patrullar las carreteras que rodean la nueva base militar. No tanto para detener a la gente que entra por la fuerza, sino más bien para impedir que la gente aparque en los alrededores o que tire vertidos ilegales. No es el trabajo más interesante. Pero ayer me asignaron a la antigua base. En aquel momento me pareció divertido. La base llevaba unos 30 años fuera de servicio. Era una enorme estructura monolítica hecha de hormigón gris. No se utilizaba para nada y simplemente estaba allí en el campo, vacía. Me asignaron la tarea de sentarme en una pequeña cabina fuera de la puerta principal y vigilarla toda la noche. De hecho, no parecía demasiado difícil. Parecía bastante fácil. El turno era de 10 a 5 de la mañana siguiente, así que durante el día tuve tiempo de investigar un poco. Una rápida búsqueda en Google muestra que la base se cerró en algún momento de los años 80. Investigaciones posteriores mostraron que se construyó como una especie de búnker nuclear. Fue diseñado para albergar una enorme ciudad subterránea. Era un laberinto, con una sala de control principal y luego cientos de pasillos más pequeños que se extendían para crear un entorno habitable. Estaba convencido de que trabajaba allí para impedir que la gente entrara a robar. Las fiestas gratuitas, por si no lo sabías, son un fenómeno en el Reino Unido en el que los adolescentes más jóvenes consumen la mayor cantidad de drogas posible, encuentran un almacén abandonado y tocan música hasta altas horas de la madrugada. En el suroeste había una gran escena de fiestas gratuitas, y supuse que estaba impidiendo que la gente entrara a robar y se llevara todos los narcóticos que pudieran meterse por la nariz. Parecía lógico en ese momento. Tenía que impedir que alguien abusara de la propiedad del gobierno. Pero había algo extraño en mi trabajo. Podía hacerlo con patrullas regulares, y la oferta se divulgaba con un sello de confidencial. Solo podía hablar del trabajo con miembros de la fuerza policial. Iba a trabajar allí durante 5 días, en una pequeña cabina justo fuera de las grandes puertas de metal que conducían a una rampa hacia la sala principal. O eso supuse, por la estructura exterior del lugar. Las puertas estaban programadas de forma que se pudieran abrir tanto desde dentro como desde fuera, para evitar que los constructores, mientras construían el complejo, se quedaran encerrados dentro. La cabina era lo suficientemente grande para mí, mi portátil y algunos libros. Tenía ventanas de cristal que se empañaban poco a poco a medida que observaba los caminos que tenía por delante. Cada 2 horas más o menos tenía que pasear a patrullar por los terrenos. La primera noche estuvo bien. Simplemente me quedé despierto, fumé y vi películas descargadas en mi portátil. Llovió y el relajante repiqueteo me hizo entrar en trance. No me pareció extraño en ese momento, pero ahora que lo pienso, el sonido de la lluvia enmascaraba algo más, aunque no podía decir qué. La segunda noche fue cuando empezó a ponerse raro. El silencio cubrió la base como una manta gruesa, amortiguando casi cualquier ruido que yo pudiera hacer. Excepto que, desde el interior de la base, llegaba una serie irregular de ruidos de golpeteo. Supuse que eran simplemente gotas de agua de lluvia, pero había algo orgánico en ellos. Poco a poco fueron aumentando de volumen, y el único sonido que se oía en kilómetros a la redonda era un golpeteo casi desesperado. El ruido empezó a molestarme, así que empecé mi patrulla. La linterna no mostraba nada junto a las vallas, y cuando puse la mano sobre el cemento estaba seco. La humedad desapareció lentamente de mi boca, lo que significaba que no podía estar goteando agua de lluvia. Terminé mi turno y conduje hasta casa, mirando el espejo retrovisor todo el camino. La tercera noche, el golpeteo se detuvo hasta aproximadamente la medianoche. Luego se escuchó un suave ruido de raspado, el sonido de clavos contra el cemento.
No solo se escuchaba en la puerta, sino que se movía dentro del complejo. Encendí un cigarrillo y empecé mi patrulla de nuevo, decidido a encontrar la fuente. Sin embargo, mientras caminaba alrededor del borde siguiendo la valla de alambre, el ruido me siguió. El raspado no se hacía más silencioso, y cuando me detuve para apagar el cigarrillo, rascó en el mismo lugar. Era como si algo estuviera dentro, y a través de un delirio, estuviera tratando de abrirse paso a través del cemento. Para mí. La cuarta noche, me levanté temprano, cuando todavía había luz, y patrullé el terreno. No había nada allí, excepto un leve olor a pescado podrido, un olor húmedo que persistía justo por encima del suelo. Comenzó a oscurecer y el raspado continuó. Esta vez, más frenético. No le había contado a nadie sobre esto antes, con la esperanza de que fueras un animal atrapado o una máquina en el fondo que todavía funciona. Llamé a un amigo mío que estaba de patrulla cerca y le pregunté si podía pasarse. Creo que el miedo era evidente en mi voz, ya que aparecieron lo más rápido que pudieron. Cuando aparecieron, los arañazos cesaron. Patrullaron conmigo y supusieron que me estaba volviendo un poco loco, encerrado en una pequeña caja durante 7 horas en la oscuridad. Riendo, me dejaron solo de nuevo. Los arañazos volvieron tan pronto como se fueron, pero más rápido. Mucho más rápido. Esta vez había una determinación, un deseo de ser escuchado. Era casi como si algo estuviera jugando un juego enfermizo conmigo. Cerré la puerta de la cabina y debí de fumar unos 40 cigarrillos, nublando la pequeña habitación con humo. Lo que fuera que había allí dentro me estaba provocando. Por alguna razón, estaba tratando de apuntarme. No dormí esa noche, y apenas durante el día. Me mantuvieron despierto, sentado en mi apartamento con la oreja pegada a la pared, aterrorizado por el incesante rascado. Casi llamé para decir que estaba enfermo la quinta noche, pero decidí volver. Nuevamente, tan pronto como oscureció, el rascado comenzó. Si tienes un escritorio cerca, empieza a rascarlo lo más rápido posible. Imagina ese ruido, pero haciendo eco en un enorme búnker de hormigón vacío y entenderás por qué el mismo ruido me hizo temblar. Ese ruido, ese horrible ruido, parecía que me estuviera rascando el interior del cráneo. El rascado se detuvo a la 1 de la mañana. Se hizo el silencio y tuve que apoyar la cara contra la ventana para ver si las puertas estaban abiertas. Estaban bien cerradas, por lo que podía ver. Sentí que podía oír mi propia respiración cada vez más fuerte. Casi hacía eco, de hecho estaba convencido de que lo hacía, y cuando me recliné en mi silla, las ventanas estaban empañadas. Usé el puño de mi manga para quitar el vapor, pero no funcionó. Desconcertada, lo intenté de nuevo, frotando rápidamente mi manga para limpiar la humedad de la ventana. Una vez más, el vapor se quedó. Mi corazón dio un vuelco. El vapor no provenía del interior de la cabina. Algo había estado mirando hacia adentro, directamente a mí. Algo había dejado su aliento condensado contra mi cabina. Aterrada, inhalé y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Había estado conteniendo la respiración. Eso significaba que la respiración profunda y pesada que había escuchado resonando por el complejo no era mía. Algo estaba ahí afuera. Era la 1:30 cuando salí, cerré la puerta principal, hice las maletas y corrí hacia mi auto, con el corazón latiendo en mi pecho. A medias, me convencí de que me había escuchado respirar y de que el vaho en la ventana era mera coincidencia. Casi me había convencido a mí misma, pero algo no estaba bien con la historia que tenía en la cabeza. De hecho, algo estaba muy mal. Llegué a casa sana y salva, entré a mi casa y encendí todas las luces que pude encontrar. Había una persistente idea de que algo andaba mal y aunque estaba acostada en la cama, no podía entender qué era. Cuando lo descubrí, me senté de golpe y grité. Grité y grité, temblando, con saliva saliendo de mis labios. Había cerrado la puerta con llave, excepto que nunca antes había tenido que hacer eso, porque la puerta siempre estaba cerrada con llave. Lo que fuera que estuviera allí, se había escapado. Me quedé despierta todo el día siguiente, tomando café, mirando la televisión sin absorber realmente nada de lo que estaba sucediendo en la pantalla. Me volví paranoica, apagué el volumen de la televisión y simplemente escuché. Incluso el sonido de los autos que pasaban me ponía nerviosa. Llamé a mi jefe y le dije que ya no podía trabajar allí. No parecía sorprendido en absoluto, y en cambio me dijo que las patrullas serían asumidas por otra persona. Un tono rondaba su voz. No era exactamente miedo,
pero las respiraciones rápidas entre sus palabras sugerían que algo estaba pasando. O yo estaba paranoica. Nunca he tenido mucha fe en mi propio juicio, una cualidad extraña en un policía, pero normalmente soy capaz de convencerme de que simplemente he entendido mal. Cuando colgué y dejé el teléfono a mi lado, el sol empezó a ponerse. Cuando oscureció, cerré todas las persianas y me senté en el sofá, mirando el ruido blanco de la televisión. Era débil, casi inaudible para el oído inexperto. Un pequeño rasguño que venía de fuera de las paredes de mi casa. Me mordí el labio. Cerré los ojos y escuché cómo se movía poco a poco. Lentamente, el rasguño se deslizaba de pared en pared, como si intentara encontrar una forma de entrar. Todavía no he dormido. No creo que lo haga.